Gloria a Dios. Fíjate que uno de los efectos más impactantes de la llamada globalización es no tanto la disolución económica o política de las fronteras, porque a final de cuentas creo que eso se ha mantenido y todavía tenemos una serie de circunstancias que nos hacen ver con claridad la distinción entre países a nivel económico, a nivel político, a nivel incluso de no diría yo de ideologías culturales, porque no es precisamente eso, sino más bien de ideologías políticas aplicadas a la sociedad, porque todavía tenemos esa perspectiva nacionalista que nos hace considerarnos de una forma que en los últimos siglos se convirtió en algo que es hasta motivo de orgullo. Mexicanos o guatemaltecos o norteamericanos o canadienses o europeos, y sentimos que es un motivo de orgullo haber nacido en todo lo cual pedazo de tierra. Y todo eso no es que esté mal precisamente, pero generó ciertos problemas desde el punto de vista social que se han mantenido vigentes como problemática a lo largo de los últimos siglos. Mire, le digo esto de los últimos siglos porque de verdad que no siempre ha sido así. El concepto de nacionalismo es relativamente moderno, no es algo que provenga de la historia antigua de la humanidad. Las naciones se establecieron como tales durante cierto periodo en la antigüedad. Me estoy refiriendo a un tiempo que viene del año probablemente 3000 antes de Cristo, a la época del Señor Jesús, pero posteriormente entre el siglo III y el siglo V el concepto nacionalista se empezó a diluir, por lo menos en Occidente, y las ciudades se convirtieron en unidades autónomas y no importaba ya tanto el asunto de cultura o el asunto de territorio, sino solamente el asunto de posesión de bienes productivos. Una nación, o lo que nosotros hoy consideraríamos una nación, estaba conformada exclusivamente por todo lo que abarcaba la tierra, que era el principal bien, que constituía beneficios económicos para esa población determinada. Y eso se movía todos los meses, porque se peleaban y unos agarraban la tierra de otros y se posesionaban de la de acá y de la de allá. Y entonces los grandes reinos que la Biblia de hecho marca y profetiza desde los tiempos de Nabucodonosor fueron disueltos. Y se terminó el concepto nacionalista y la gente empezó a vivir con una perspectiva más local y más de comunidad. Obviamente, esas comunidades estaban regidas por su capacidad de comunicarse entre ellas. No teníamos velocidad más alta de comunicación entre una persona y otra que la velocidad de un caballo rápido. Esa era la velocidad más alta que podían dos personas que se encontraban distantes para comunicarse. No había nada más rápido que un buen caballo. O sea, le gusta un promedio de 30 a 40 kilómetros por hora. Digo, porque tampoco puedes reventar un caballo a 60 o 70 durante 8 horas, ¿verdad? Se muere. Literalmente se muere. Entonces, promediaba unos 40 kilómetros por hora la más rápida comunicación que existía. Entonces, cuando eso ya era demasiado, pues dejaba de haber comunicación. Y eso estableció las fronteras naturales de las ciudades-estado durante la Edad Media, una edad que se ha dicho falsamente o ignorantemente que es una edad oscura, una edad de tinieblas. No es cierto, la realidad es que la Edad Media fue el tiempo en el que se conformó todo lo que hoy, o casi todo lo que hoy, forma el mundo moderno. Ya durante el Renacimiento se desarrolló tecnología más elevada para hacerlo más fácil o más barato, pero en la Edad Media se creó un modelo mental y cultural en el mundo entero que actualmente ya aplica para todo el planeta, porque la realidad es que este concepto de nación igual a grupo cultural, a gente que se comunica, ya es global, existe en todo el planeta. Lo que pasa es que en los últimos 50 años
Las comunicaciones se desarrollaron hasta el punto en el cual la velocidad para comunicarme de aquí al otro lado del planeta, en lugar de ser los 40 kilómetros por hora que promedia un caballo rápido, son unos 40 o 50 milisegundos, que es la latencia que puede tener una transmisión de internet, ¿no? De buena calidad. Una transmisión realmente rápida, como lo que puede hacerse entre gobiernos, puede ser 15 o 20 milisegundos. Es el tiempo de latencia. Para llegar a China, para llegar a Israel, para llegar a Mongolia, para llegar al oriente ruso, a Australia. ¿A dónde hemos llegado ahorita? 15 o 20 milisegundos. Eso, le voy a decir qué quiere decir. Quiere decir que la humanidad hoy vive en una gran nación intercultural en la cual todos estamos interrelacionados, y si usted me dice que el lenguaje es una limitante, yo le voy a decir que con Google Translator que eso queda resuelto. O sea, no hay ya distinciones en nuestras divisiones culturales. Les decía al principio que subsisten todavía las razones políticas y económicas para poder pintar fronteras, pero en realidad la cultura es totalmente permeable y totalmente transferible e intercambiable. Sin embargo, hay un aspecto que marca la mayor influencia de unas culturas locales sobre otras culturas locales, y esto realmente sí tiene que ver con el asunto económico. Es decir, las naciones, los países, las sociedades que tienen más poder económico y por lo tanto más poder tecnológico son las que penetran con más fuerza a las culturas que tienen menos poder económico. ¿Por qué? Porque nos vemos precisados a usar sus cosas, a hablar sus idiomas, a adoptar sus tecnologías, etc. El día de ayer, una de las naciones más poderosas del mundo, que casualmente es nuestro vecino, recibió de parte de su presidente la aprobación de unas cuantas leyes que ya están oficializadas allá en los Estados Unidos, y que nosotros en México ya desde hace unos cuantos años hemos estado viendo el empuje en esa dirección. Y le voy a decir que hasta el día de antier oficialmente había una opinión contraria de parte del país del norte, de los Estados Unidos, a lo que está ocurriendo en nuestra nación. Me estoy refiriendo concretamente a ciertas políticas que pueden afectar directamente la vida de la iglesia. Políticas como, por ejemplo, el hecho de que ya en los Estados Unidos existe oficialmente en la página de la Casa Blanca la opción, cuando usted está llenando sus formularios, de elegir sexo masculino, femenino o neutro. En Estados Unidos ya los baños dejan de tener una señalización que determine el sexo de las personas que los pueden usar. Lo que importa es qué crees tú que eres, no cómo estás formado biológicamente, sino qué crees tú que eres. Si tú crees que eres hombre o que eres mujer, tú entras al baño que tú creas que necesitas, indistintamente, sin restricciones legales. También oficialmente a partir del día de ayer, parejas del mismo sexo tienen libertad para adoptar niños. Sus ejércitos también tienen ya la obligación de admitir personas transgénero sin ninguna restricción. Y la más importante, creo yo, es que todo acto que distinga a una persona por su decisión de género sexual, todo acto que lo distinga, que la discrimine, que la señale, se considera delito. Es decir, hoy en los Estados Unidos es delito si usted, que me está escuchando y que es un ministro, o yo, por cuestiones, por objeción de conciencia, nosotros declaramos que no queremos, por ejemplo, celebrar el matrimonio de una pareja homosexual, estamos incurriendo en delito.
Todo esto es algo que eligió el pueblo de los Estados Unidos y es totalmente respetable porque fue su decisión democrática y porque ellos como seres humanos tienen derecho a decidir lo que quieran, y ya no voy a abundar más en esto, excepto señalándole a usted que, como le dije, lo que ocurre en las naciones ya no es exclusivo y encerrado en sus fronteras, sino que se transfiere de manera directa, porque nuestras comunicaciones son transparentes, a todas las otras naciones del mundo que compartimos su tecnología y compartimos sus medios de producción y medios de comunicación. Y eso naturalmente es probablemente el país más influido por los Estados Unidos, es México. Entonces, bueno, eso es algo que está pasando y es algo que está pasando en el mundo. Nosotros lo tenemos claro y nosotros lo tenemos entendido, y además sabemos que esto no estaría ocurriendo si Dios no lo hubiera permitido. Pero lo que es importante y lo que yo quiero que tengamos presente es lo siguiente. Dos grandes estrellas internacionales de la música fueron el grupo que ministró la música en un servicio religioso para bendecir este nuevo gobierno de los Estados Unidos. Un gobierno que además se estableció con un juramento hecho por el presidente Biden sobre la Biblia. Y un par de ministros, pastores totalmente progresistas, es decir, pastores que están a favor del matrimonio homosexual, a favor del aborto, a favor del divorcio como una forma de cambiar de pareja fácilmente, etc. Fueron quienes oficiaron esta ceremonia de bendición del nuevo gobierno. Cada persona está en todo su derecho de elegir la forma en la que quiera vivir. Esto es algo que es inalienable en el ser humano y que fue establecido por Dios al dotarnos de personalidad, de libre albedrío. Es totalmente respetable. Lo que a mí me llama la atención y lo que hoy le comparto es que tenemos que tener mucho cuidado con nuestra integridad al pretender llamar cristiano a algo que no es conforme a la voluntad de Cristo. Esto es lo que no podemos nosotros admitir y que tenemos que tener presente, porque México está en una situación similar, y le voy a decir una cosa, con anticipación. Nosotros estamos hoy, los mexicanos, porque tenemos gente de otros países aquí en la transmisión, pero los que somos mexicanos, tenemos ya algunos años viviendo en una situación en la que estas cosas que hoy son nuevas para los Estados Unidos, para nosotros ya son agua pasada, ¿verdad? El matrimonio homosexual, la adopción homoparental, etcétera, etcétera. Todas estas cosas están pasando, pero México no tiene tanta influencia internacional como los Estados Unidos. Así que en este momento comienza una nueva era en el mundo, y no me refiero a la era en la cual la ideología de género está penetrando la cultura, porque eso ya estaba pasando. Estoy hablando de una era en la cual un sector de la iglesia cristiana está volteando su rostro de Cristo a Baal, aunque le siga llamando Cristo. La iglesia oficial está adoptando posturas contrarias a la Biblia, contrarias a la palabra de Dios, sin dejar de llamarse a sí mismos iglesia cristiana. Y detentando públicamente una postura que avala o que respalda a acciones, pensamientos y palabras que contradicen la Biblia con autoridad eclesiástica, con autoridad como personalidad religiosa. También el credo es algo de entera libertad y es algo inalienable, y todas las personas tienen derecho a creer en lo que quieran. Las consecuencias de eso son otra cosa y son un tema de otra plática y tema de muchos sermones, pero la realidad es que el derecho inalienable de cada ser humano de creer en lo que se le pegue su regalada gana es algo que nadie te puede quitar. El problema es la falta de integridad. El problema es decir que crees en algo
y actuar de forma distinta. El problema es cuando tú utilizas un discurso que respalda un credo que está perfectamente definido para insertar ideas que no pertenecen a ese credo. ¿Cuál es el credo del que hablo? El credo niceno. El credo que se estableció desde el siglo II y que ha sustentado a la iglesia cristiana dentro y fuera de las instituciones, oficial y extraoficialmente, oculta o visiblemente. El credo de Nicea, que establece que hay un solo Dios, una sola revelación, que es la Biblia, que solo a Dios sea la gloria, que hay un solo Salvador, que es Jesucristo, y que hay un solo camino para Dios, que es Cristo, y esto a través de su iglesia. Y este credo, que es el sustento doctrinal de la iglesia cristiana, hoy está siendo alterado sin soltar el nombre de cristiano, sin soltar el nombre de iglesia de Cristo, transgrediendo la integridad, transgrediendo la honestidad. Yo conozco mucha gente que no es cristiana y yo les respeto porque ellos no actúan como cristianos, pero dicen: yo no soy cristiano, yo no creo en lo que tú crees, yo creo en otras cosas y actúo de acuerdo con lo que creo. Yo les respeto profundamente, respeto su integridad. Lo que me lleva a reflexión y me lleva a oración de intercesión, a oración de ruego, es cuando las personas decimos una cosa y hacemos otra. Cuando nos llamamos cristianos y actuamos en contra de Cristo. Y hoy eso se ha vuelto oficial, porque yo le voy a decir algo. Nuestro gobierno, el gobierno de nuestro país, un gobierno por el que oramos y que rogamos que Dios dirija, aunque ellos no quieran, es un gobierno en ese sentido que guardó hasta cierto punto la integridad, porque nuestro gobierno se declaró tolerante con todas las formas de creencia religiosa. Nuestro presidente, así como nos visitó y tuvimos el privilegio de poder estar con él y orar por él, así también visitó a las otras religiones y ellos también oraron por él y lo hizo abiertamente, a cara descubierta. Y eso es algo íntegro. O sea, él se está declarando abiertamente ecumenista y tolerante con todos los credos religiosos, y sí hay algunas cuestiones de intolerancia. Pero hoy, uno de los gobiernos más influyentes del planeta, y con una influencia tremenda por las comunicaciones instantáneas, declara políticas abiertamente contrarias a lo que dice la Escritura, al mismo tiempo que jura sobre la Biblia. Esto tiene una resonancia que va a hacer vibrar al mundo entero en dirección al tiempo de Acab, al tiempo de Jezabel. Pero alégrese, porque también ese tiempo fue el tiempo de Abdías y fue el tiempo de Elías. Y dice la palabra de Dios que cuando lleguen los últimos tiempos, el espíritu de Elías se iba a volver a manifestar en esta tierra. Y tú dices: bueno, ¿para qué? Ok, ya tenemos el para qué. Ya tenemos la razón por la cual es necesario que el espíritu de Elías se vuelva a manifestar en este mundo. Porque es necesario que el cuerpo de Cristo enfrente, con integridad, con testimonio de vida, no de palabra, sino de acción, la confusión que reina y que va a reinar cada vez más fuertemente en este mundo, para que la gente que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo llegue a los pies de Cristo. Es una situación que nos lleva a usted y a mí a entender dos cosas. La primera de ellas es que así como Pedro fue presumiblemente crucificado de cabeza, así como Juan el Bautista fue decapitado, tal vez algunos de nosotros caigamos. Pero también debemos recordar que en tiempos de Jezabel, en tiempos de Acab, Abdías, uno de los principales funcionarios del gobierno, guardó en las cuevas a los profetas de Jehová y les alimentó con pan y agua
Así que Dios siempre va a tener un remanente. Y ese remanente rogamos a Dios que forme del cual formemos nosotros parte. Y si nos toca a nosotros ser decapitados, pues también, gloria a Dios. Pero lo importante es que el testimonio se mantenga firme en el nombre del Señor. Que nosotros no tengamos temor de declarar la palabra de Dios. Que nosotros podamos tomar Romanos 1 y predicarlo completo. No tener que brincarnos los versículos que se convierten en delito. Yo le dejo con la siguiente reflexión. Hay una contradicción aparente en las enseñanzas bíblicas que nos ponen a veces a pensar, y hoy vamos a resolverla en el nombre de Jesús. Hay un texto que dice que seamos obedientes a nuestras autoridades. Y yo digo amén, debemos ser obedientes a nuestras autoridades. También hay otro texto en el que nosotros vemos al apóstol diciendo, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. ¿Dónde está el límite? ¿Cómo resolvemos esa aparente contradicción? Es muy sencillo, la Biblia nos lo muestra una vez tras otra. Es importante que obedezcamos a nuestras autoridades en todo, excepto si la orden es un pecado. Ahí está el límite. Cuando la orden de nuestras autoridades es un pecado, entonces aplicamos que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Mientras la ordenanza que usted reciba de su gobierno no sea pecado, obedezca. Use su cubrebocas, no se pase los altos, no robe, respete. Pero si algún día una orden contradice la palabra de Dios, entonces deberemos asumir la responsabilidad y tal vez eso nos cueste, pero que no nos cueste jamás la salvación, que no nos cueste la vida eterna, que en medio de la oscuridad que se está ciñendo alrededor del mundo, nosotros seamos los Elías, los Abdías, los Eliseos, que seamos la persona de Cristo representada en esta tierra, nosotros, su iglesia. Piénselo, medite y ore al respecto. Se acercan los tiempos en los que es necesario que el espíritu de Elías renazca en la iglesia de Cristo.